Hola y bienvenidos a este especial de noticias con motivo de las sentencias contra los responsables de los ataques de noviembre de 2015 en París. Hace unos instantes se conoció que Salah Abdeslam, el último sobreviviente de esta célula terrorista, fue condenado a cadena perpetua tras ser declarado culpable de asesinato e intento de asesinato, entre otros cargos. Un evento que dejó 130 personas muertas. Vamos a ampliar esta noticia desde París con nuestra periodista Erika Olavarría y quien le ha seguido la pista a este caso. Erika, muy buenas tardes. Cuéntenos cuál fue la sentencia completa. Sí, Andrés, buenas tardes. Cosas que destacar de esta sentencia cuya lectura aún no ha terminado, la verdad, pero casi 50 minutos de lectura por el presidente Jean-Luc Picard. Hay que decir que lo más importante efectivamente es que se retiran todos los cargos contra 19 de los 20 acusados. Solo uno de ellos fue considerado como no perteneciente a una organización terrorista, sino que más bien actuaba como una organización para conseguir estafas. Y no, Salah Abdeslam es, como usted decía, considerado culpable de todos los cargos de pertenencia a esta asociación para cometer atentados, como cómplice de todo lo que ocurrió ese 13 de noviembre, y la Corte acepta el requerimiento del Ministerio Público de una cadena perpetua irreductible, una pena realmente excepcional en el derecho y en la historia de la justicia francesa. Para Mohamed Abrini, su amigo de la infancia, el hombre del sombrero, aquel que es visto en las imágenes de los atentados en el aeropuerto de Bruselas del año 2016, también se acoge la pena que había pedido el Ministerio Público, es decir, cadena perpetua con una seguridad de 22 años. A partir de esa fecha él puede demandar algún beneficio carcelario. Y si no, 3 de las otras cadenas perpetuas de aquellos que eran considerados miembros de las células yihadistas han sido reducidos a 30 años de cárcel. Justamente en estos casos estaban condenados o se había solicitado cadena perpetua con un periodo de obligatoriedad de 30 años, pues finalmente la Corte ha decidido hacer caso a ese tiempo que había solicitado la Fiscalía y darle 30 años a esos 3 otros acusados. Y si no, aquellos que eran conocidos como las pequeñas manos, petit mains, aquellos que comparecían libres, la Corte les ha dado como condena la que había solicitado el Ministerio Público. No hubo ninguna rebaja para ellos. Aquellos que son condenados a 30 años, voy a recordar sus nombres, son Mohamed Bakali, Osama Krayen y Sofian Ayashi. Erika, muchas gracias por ese reporte desde París. Más adelante volveremos con usted para ampliar esta cobertura y para entender la importancia de este juicio. Vamos a hacer un repaso de los acontecimientos tal como se desarrollaron aquella noche del 13 de noviembre de 2015, cuando 3 comandos terroristas atacaron París. Los atentados incluyeron operaciones suicidas, disparos indiscriminados y toma de rehenes. 130 personas perdieron la vida y otras cientos resultaron heridas. Es viernes 13, noviembre de 2015. Una noche de horror acaba de comenzar. El primer atentado tuvo lugar a las afueras del Estadio Nacional de Francia, cuando 2 terroristas suicidas se inmolaron con 10 minutos de diferencia. Un tercer ataque suicida tuvo lugar menos de media hora después. El presidente François Hollande, que se encontraba en el estadio en el que se disputaba un partido amistoso contra Alemania, fue puesto a salvo. Al mismo tiempo se producían más ataques en el centro de la capital francesa. Hombres armados dispararon a los comensales de un café y un restaurante de la calle Alibert en el distrito 10. Minutos después abrieron fuego en la calle Fontaine-Roi y en la calle Charon en el distrito 11. Había sangre por todas partes, la gente caía como moscas. Era una verdadera escena de guerra. Me sentía como en las trincheras. Pero el peor ataque de la noche comenzó cuando 3 terroristas interrumpieron en la sala de conciertos Bataclan y abrieron fuego con armas automáticas. Tenían como blanco 1.500 personas que asistían a un concierto de rock. Un periodista de Le Monde que vivía al lado filmó a algunos de los asistentes al concierto escapando por una puerta trasera y a otros colgando de las ventanas intentando desesperadamente salir. Algunos de los que estaban atrapados dentro se escondieron donde pudieron. 2 policías llegaron y mataron a uno de los terroristas en la planta baja. Otros 2 estaban arriba. Habían tomado rehenes. Las fuerzas especiales de la policía francesa ingresaron, aseguraron la planta baja y los rehenes salieron.
Estábamos todos tirados en el piso y vi que disparaban por todas partes. Sentí un instinto de supervivencia. Estábamos todos en el suelo, nadie se movía. Nos tumbamos lo más bajo posible para que no nos vieran. La gente se acostó encima de los demás. Disparaban kalashnikovs como si estuvieran torturando a la gente. Se disparaba contra la gente. Era una carnicería, una carnicería. Había muertos por todas partes. El presidente francés se dirigió a la nación justo antes de la medianoche. Mes chers compatriotes, au moment où je m'exprime, Conciudadanos, mientras hablo, se están produciendo atentados terroristas de una magnitud sin precedentes en París. Varias decenas de personas han muerto y muchas han resultado heridas. Es un horror. il y a beaucoup de blessés. C'est une horreur. Tras intentar negociar con ellos, las fuerzas francesas asaltaron a los 2 terroristas que tenían como rehenes a los asistentes al concierto. La operación terminó 21 minutos después de la medianoche, después de 3 horas de derramamiento de sangre. Fueron los atentados más mortíferos en Francia desde la Segunda Guerra Mundial. Y para analizar esta noticia nos acompaña desde Madrid, España, Fernando Cocho. Él es analista de inteligencia y riesgos a la seguridad nacional, experto en terrorismo y crímenes de odio. Señor Cocho, bienvenido a France 24. Le preguntamos, ¿qué significa este veredicto para Francia en general, un país que ha sido golpeado por tantos atentados terroristas durante los últimos años? Bueno, buenas noches desde España. Significa que la justicia francesa ha optado por la línea dura, por la línea de no rebajar bajo ningún concepto y de hacer un aviso a navegantes de los siguientes intentos de desestabilizar a París o a Francia. Significa que Francia se alinea con las posiciones menos continentales del derecho procesal y derecho penal y se alinea con las corrientes más anglosajonas que optan por penas más duras y no reinsertables en la sociedad. Estamos hablando de condenas perpetuas que no se pueden reducir, que no se pueden evaluar hasta dónde pueden ser obtenidos beneficios penitenciarios, porque hasta este momento no se utilizaban en Francia desde la Segunda Guerra Mundial. Incluso en la época de los años 60, 64, 65, con el problema de la OAS, también se hicieron penas que luego fueron reducidas, a pesar de que eran movimientos terroristas también. Estamos ante una sentencia sin precedentes. ¿Se ha visto veredictos iguales contra otros terroristas en el mundo? Ha habido sentencias parecidas a esta, pero no de una profundidad ni de una contundencia en el que el Ministerio Fiscal siempre suele pedir algo y se le suele conceder casi todo, pero no todo. En este caso, los tribunales le han concedido la totalidad de lo que ha pedido la Fiscalía y, por tanto, no hay precedentes como tal, ante tal número de delitos, tal número de personas que han declarado y que han generado pues, una verdadera conmoción que hoy por hoy sigue durando en Francia. Hay más de 2.500 personas que siguen tratamiento psicológico, psiquiátrico en Francia por acciones indirectas, no personas que vivieran directamente los atentados, sino por los efectos de las personas que conocían. Por tanto, estamos hablando de una situación no solo sin precedentes, sino que va a sentar un precedente en el futuro en las relaciones con los grupos terroristas y aquellos que intenten atentar contra la seguridad ciudadana. ¿Será un precedente también para el resto de los países europeos? Es un precedente para los países europeos. Fundamentalmente, yo hablo desde España, será un precedente en el que se endurecerá ya la de por sí dura sentencia penal contra el terrorismo que hay en España y cierra totalmente cualquier tipo de resquicio a la visión menos, menos dura, la visión más socializante de lo que son este grupo de terroristas. Se considera que el terrorista ya no es un delincuente, como se consideraba antes de la legislación, una persona descarriada que puede ser reinsertada al cabo de un tiempo, y le considera una persona que atenta contra el Estado, contra sus fundamentos y que intenta la subversión del Estado. Entonces, en los países anglosajones eso se condena con la pena de muerte o la cadena perpetua no revisable. Y además en condiciones muy duras, de régimen muy duro en la cárcel. Ahora, ¿demuestra a Francia con este veredicto su efectividad en la lucha contra el terrorismo? Demuestra su firmeza en la lucha contra el terrorismo. Francia es un país que está golpeado y ha sido golpeado durante mucho tiempo por acciones, si no terroristas, sí de desestabilización por parte de grupos radicales.
pero con esta sentencia lo que hace es alinearse totalmente y dar un paso al frente en lo que digamos, poner pie en pared, lo que digamos que sería lo que a partir de ahora puede ocurrir, como aviso a navegantes, si alguien intenta subvertir el sistema constitucional de París. Y por tanto se alinea con países como España, por supuesto, aunque esté en la Unión Europea, como Gran Bretaña, que también los ha sufrido, y países anglosajones. Ahora solo falta que el Tribunal Penal alemán, por ejemplo, el danés y el holandés, se unan a este tipo de sentencias para llegar a una unidad, una plataforma unitaria continental. Solo falta que los países nórdicos, que ya también se plantean, con atentados de Sucoya en su momento, por un radicalista de extrema derecha supremacista que hizo un atentado contra unos jóvenes del Partido Socialdemócrata, que está planteando ya también la cadena perpetua no revisable y que sea en condiciones de aislamiento penitenciario. Por tanto, nos dirigimos, Europa en general y el mundo también, hacia posiciones cada vez más radicales en el tratamiento de esta gente. Ahora, ¿qué lecciones se aprenden de este megajuicio? Una maratón judicial, como se llamó, y solo por mencionar algunos datos, participaron 2.500 partes civiles, 330 abogados, 20 acusados y 5 magistrados. Sí, el procedimiento administrativo, el procedimiento penal, el procedimiento judicial, el encausamiento en Europa es muy laborioso, es muy largo, se requiere mucha documentación, mucho peso procesal, pero eso también tiene una ventaja y es que se dejan las fisuras totalmente cerradas y no hay posibilidades de una apelación, porque está procesalmente muy bien cerrado. Por tanto, digamos que Francia da un paso al frente de nuevo también en todo lo que significa la modificación de la legislación contra el terrorismo. Pero no solo contra el terrorismo de origen islámico, sino con cualquier acción que pretenda subvertir el Estado. Bien, señor Cocho, vamos ahora a pasar nuevamente a París con nuestra periodista Erika Olavarría, quien ha realizado este cubrimiento desde tempranas horas de la mañana. Erika, muy buenas tardes. Cuéntenos cuáles son las penas de los principales acusados. Sí, buenas tardes, Andrés. Yo creo que lo más importante a retener primero es esa cadena perpetua irreductible para Salah Abdeslam, el único sobreviviente de los atentados del 13 de noviembre, y esas 3 cadenas perpetuas que fueron mutadas en penas de 30 años de prisión, que son a todos esos miembros de la célula terrorista, considerados miembros de la célula terrorista y miembros activos que ayudaron a buscar los escondites, que se encontraron con él, que viajaron a Siria. Me refiero concretamente a Osama Krayem, Mohamed Bakali y Sofian Ayari, que son condenados a 30 años y no a cadena perpetua. Recordemos que para ellos el Ministerio Público había pedido cadena perpetua con una obligación de cumplimiento de pena de 30 años, pues se las ha dejado finalmente en 30 años de prisión. Obviamente ellos todos, incluidos Salah Abdeslam, podrán apelar estas penas y eventualmente reducirlas. Hay que decir que las 3 personas que comparecían de manera libre en este proceso seguirán libres y, bueno, tendrán que ajustar sus penas a lo que hoy les ha dado el Ministerio Público, que en la mayoría de los casos son penas menores de las que se les había pedido desde el Ministerio Público. Erika, ¿qué otras generalidades podemos decir de este juicio? Bueno, hoy es un día muy importante, ¿no? Esto va a marcar la historia de este país, de esta ciudad. Además, esta lentitud que ha tenido el juez y en general la Corte de entregar este veredicto, obviamente ha marcado a muchas personas, 2.500 partes civiles que estaban angustiadas esperando lo que iba a decir este juez. Nos lo había recordado más temprano una abogada. Este es un caso excepcional porque las penas son excepcionales. En general, en el derecho francés la cadena perpetua es casi un símbolo y en el derecho europeo existe esta pena, pero nunca se aplica. Solamente en este caso llama la atención porque en 10 situaciones se había solicitado. Por lo tanto, es un caso que también va a marcar la historia del derecho francés. Aquí todavía hay mucha expectativa en esta Plaza Dauphine que se encuentra detrás de la Corte. Es una mezcla entre personas que están de vacaciones, disfrutando del verano, y las víctimas, la prensa y los abogados que están intentando de analizar lo que ha sido este veredicto leído en 50 minutos por el presidente de la Corte. Un texto mucho más largo, pero él dijo que nos iba a ahorrar, ¿no es cierto?, el tiempo, ya que la espera había sido bastante larga.
Bien, Erika, gracias por este reporte. Más adelante volveremos con usted para seguir actualizando la información. Y es que este es un veredicto que llega tras un maratónico proceso por los atentados del 13 de noviembre de 2015, como lo decíamos, donde 130 personas perdieron la vida y cientos resultaron heridas. Los fiscales a cargo de la investigación pidieron frente a la Corte penas de entre 5 hasta 30 años de cárcel para los acusados y solo una cadena perpetua sin libertad condicional para Saleh Abdeslam, el único sobreviviente de los comandos que efectuaron los ataques esa noche. En este proceso hay muchas historias de extranjeros que prácticamente se han mudado a Francia mientras se desarrolla el juicio, como la de Nancy, una chilena que perdió a su hijo Luis Felipe en la sala de conciertos del Bataclan. La historia es de Erika Olavarría. 2 días después de iniciado el proceso, el pasado 8 de septiembre, Nancy, esta chilena que perdió a su hijo Luis Felipe en la sala de conciertos Bataclan, aterrizaba en París. No tenía abogado, tampoco se había constituido en parte civil y ni siquiera tenía unas vacunas reconocidas por Francia, pero sabía que quería estar presente. En estos meses Nancy consiguió un abogado que habla español, pero también se armó toda una vida en París. ¿Nicola o Nicolás? Este hotel que paga el Estado francés se ha convertido en su casa. Esta gente me ha acogido súper bien, bueno, por tanto tiempo que he permanecido acá, pero han sido para mí súper acogedores. Y le expliqué, le dije, estoy en el proceso, por lo tanto necesito permanecer en un lugar mucho tiempo. Y bueno, me preguntaron por qué, qué sé yo, entonces yo empecé a explicar y ellos tienen estos atentados muy en la retina. Estos fueron muy afectados por esto. En el escritorio de la pequeña habitación, revistas y libros que hablan de este proceso fuera de lo común. Son un regalo de un policía, su intérprete o la madre de otra de las víctimas. También he tenido mucha información respecto a cómo pasó en el Bataclan, cómo entraron al Bataclan. Yo me imagino cómo murió mi hijo. Horrible. Cada día de forma religiosa Nancy asiste al proceso. Solo faltó en febrero cuando regresó a Chile para conocer a su nieto, pero también porque necesitaba urgentemente hacer una pausa. En la recta final, la chilena considera que las penas que pidieron los fiscales no son lo suficientemente severas. Yo venía con otras expectativas, que estos tipos no salieran nunca más de la cárcel, porque todos, para mí, todos son culpables. Es decir, uno en mayor o menor medida, pero todos contribuyeron para que todo esto pasara. Tras cada audiencia, la carga se aliviana en parte gracias a la conversación con otros familiares en el patio de la corte. Nancy tiene ahora más información que cuando llegó, aunque muchas dudas no han sido resueltas. Volvemos con nuestro analista Fernando Cocho, analista de inteligencia y riesgos de seguridad nacional. Le pregunto ahora, ¿qué cambia un juicio así para un país y para su población? Ya habíamos visto en 2007 el juicio de los atentados de Madrid de 2004, los más mortíferos que conoció Europa hasta ahora. ¿Se pueden comparar? Se pueden comparar desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista del impacto social, evidentemente. Aunque suene un poco burdo, entre 300 y 150 el impacto no es tan relevante más que para las víctimas. Para el Estado sigue siendo un impacto terrible. Y se acercan las posturas procesales. Escuchando la conversación que ustedes mantenían con su corresponsal, hablaban de que esas penas que han puesto a los no directamente implicados, pero sí coadyuvantes en el atentado, podían ser revisadas y podían ser minimizadas, porque solamente eran 30 años de cumplimiento efectivo de condena. El derecho procesal francés es extremadamente riguroso. Yo creo que en esas apelaciones que tienen su derecho a hacer van a fracasar, porque seguramente el Estado no les va a permitir el abandono de las cárceles, ni mucho menos, va a seguir duro. ¿Y qué hemos aprendido? Hemos aprendido a que no se puede responder con buenismo a gente que no entiende los principios democráticos y que su objetivo fundamental es deconstruir toda la democracia y eliminar, subvertir el sistema de valores constitucionales, en este caso de Francia o de España en su momento. Y esto es una corriente que arrastra a toda Europa. Esperemos no llegar a tener que utilizar el derecho penal del enemigo, porque sería ya pasar ciertas fronteras que incluso para los constitucionalistas y penalistas españoles, franceses, italianos, sería volver al siglo XVIII. Entonces, esperemos no llegar a ello. Pero el camino está marcado, el camino es de dureza, el camino es de firmeza, el camino es de no vuelta atrás, no hay un camino de vuelta atrás para las visiones
sobre lo que puede ocurrir cuando una persona intenta hacer un atentado terrorista. Eso también tiene un problema, y es que ahora los terroristas están mucho más concienciados de que una vez que hacen un atentado terrorista tienen que triunfar, porque perder significa tirarse toda la vida en la cárcel y ser un ejemplo de la disciplina jurídica de Europa. Es decir, que podríamos afirmar que este tipo de medidas que se adoptaron hoy son suficientes, son las adecuadas. Son suficientes desde el punto de vista penal y desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista procesal, seguramente. No son suficientes, nunca es suficiente para los que han sufrido la pérdida de un familiar y nunca es suficiente para restañar las heridas que ha generado esta disrupción en el Estado de Derecho. ¿Son suficientes? Probablemente sí, porque son penas en las que no hay reinserción posible, no hay disminución de la condena. Por tanto, son penas efectivas que son equivalentes a una condena perpetua. Una persona que tenga 30 años termina la condena con 60 años, es decir, ya no tiene posibilidad de reinserción social y lo más probable es que acabe en lugares de beneficencia. Y la gente que cometa algún otro delito dentro de la prisión seguirá aumentando a esa condena los años de cárcel. Por tanto, nos acercamos hacia modelos como, por ejemplo, el de Estados Unidos, en el que la segunda implicación en un delito lleva consigo la pena de casi cadena perpetua, como difícil redención. Por tanto, significa mucho, hay que estudiar la sentencia en profundidad y ver qué es lo que ha cambiado el derecho procesal francés, el derecho administrativo y el derecho penal, para conseguir saber hasta qué punto esto ha implicado un cambio jurídico en la doctrina francesa, que es la doctrina continental que más prima en Europa. Bien, y es que este histórico proceso judicial también ha sido el mayor juicio penal de la historia de Francia, que se celebra en la mayor sala construida en el país, ya que los acusados son juzgados por varios delitos. Veamos el informe. Un total de 20 hombres son sospechosos de desempeñar papeles clave en los atentados terroristas de noviembre de 2015 en París. 14 de ellos están en el banquillo de los acusados. 14 de los hombres supervivientes fueron juzgados en la Sala Especial Penal de París por su participación la noche del 13 de noviembre. Entre ellos, el único superviviente de las 3 bandas yihadistas que protagonizaron los atentados en todo París, Salah Abdeslam. Hombres de entre 28 y 39 años, entre ellos el amigo de la infancia de Abdeslam, Mohamed Abrini, apodado el hombre del sombrero. Abrini fue acusado de haber proporcionado armas y apoyo logístico durante los atentados de noviembre, antes de huir a Bélgica, donde decidió a último momento no inmolarse durante los atentados de marzo de 2016 en Bruselas. Estos acusados fueron procesados por varios delitos, entre ellos participación en una organización terrorista, complicidad en asesinato, complicidad en tentativa de asesinato de personas que ocupan cargos de autoridad pública. El fiscal ha pedido cadena perpetua completa para Abdeslam, una pena que solo se ha impuesto 4 veces en Francia desde 2007. Para Abrini, los fiscales han pedido la cadena perpetua con un mínimo de 22 años de prisión. Se pidieron penas más leves de 5 años de prisión para los acusados de haber ayudado a Abdeslam a escapar. Y 6 hombres fueron juzgados en ausencia. De ellos se cree que 5 están muertos. Entre ellos Oussama Attar, considerado uno de los arquitectos de la masacre, así como los miembros del Estado Islámico Fabian y Jean-Michel Klein. La duración del juicio y el número de demandantes lo han convertido en el caso judicial más impactante de la historia de Francia. Bien, volvemos a París con nuestra periodista Erika Olavarría. Erika, ¿cuál fue el ambiente durante la lectura del veredicto? Bueno, hay que decir que todo el mundo, toda la gente que estaba esperando tantas horas, había un poco de exasperación y finalmente cuando fue la lectura había mucha concentración. Salah Abdeslam estaba vistiendo una camiseta negra, sentado como siempre en la posición de ese box de seguridad, la más cercana al presidente de la Corte. Los acusados escucharon tranquilamente la lectura de este veredicto, así como las partes civiles y también la prensa. Lo que son las reacciones mismas no hemos podido todavía porque tuvimos que venir rápidamente a instalarnos aquí, pero obviamente el ambiente era de mucha atención y tensión para ver cuáles de las penas iban a ser finalmente aceptadas por la Corte. Sobre todo había duda con respecto a las cadenas perpetuas y bueno, finalmente se confirmó la de Salah Abdeslam y la de Mohamed Abrini, que justamente eran los 2 principales acusados en este caso. Bueno, y Erika le preguntó cuáles fueron los momentos más fuertes durante este juicio, durante estos meses.
Un juicio, exactamente, son 10 meses de juicio. Hubo muchos momentos fuertes, empezando por esos primeros días de proceso en que, recordemos, Salah Abdeslam hablaba, había pasado años sin hablar durante su detención en Bélgica y se decía hablar y se reconocía como un soldado del grupo Estado Islámico. Esto vaticinaba realmente un juicio muy polémico y complicado, sin embargo, él mismo lo reconocía ayer y en eso consiste el mérito de sus abogados. Lograron cambiar su actitud. Cada vez que pasaba el tiempo, él fue colaborando cada vez más con la justicia e insistiendo en ese arrepentimiento. Justamente quiero remarcar eso porque una de las cosas que no retuvo la Corte fue que él no hubiera accionado su cinturón de seguridad en ese atentado que él debía realizar porque se había arrepentido. Era uno de los argumentos a favor de su cliente, de los abogados de Salah Abdeslam. Sin embargo, la Corte consideró que finalmente este cinturón no había funcionado porque estaba en mal estado. Así que ese momento fuerte fue muy importante. Luego también hubo un momento en que los abogados de la defensa de todos los acusados salieron. Esto ocurrió en marzo y fue porque Salah Abdeslam comenzó a decir que su vida con este juicio, ¿no es cierto?, se había visto destruida. Las partes civiles comenzaron a aplaudir, como riéndose de esta persona que estaba haciéndose la víctima, cuando ellos sí que saben lo que es el sufrimiento. Entonces, los abogados de los acusados le pidieron al presidente de la Corte que suspendiera esta audiencia. Sin embargo, él no lo hizo. Les cortó además el micrófono a los abogados de la defensa, que salieron todos juntos al unísono de esta gran sala del proceso. En general, otra cosa que vamos a retener, que va a quedar en la memoria de los parisinos y de Francia, son los testimonios tan duros de las partes civiles. Al comienzo uno pensaba, por ejemplo, como periodista, con lo difícil que es encontrar un testimonio en situaciones como esta, que iba a ser difícil tener justamente esos relatos aquí en la Corte, pero hemos visto que este proceso ha servido para las víctimas, sobre todo para los sobrevivientes, como un bálsamo, como una catarsis en que se sienten todos que tienen finalmente una historia común. Y hubo historias muy terribles que era muy difícil de oír, que a veces incluso uno quería salir, ¿no es cierto?, de la sala para no seguir escuchando esto y pensar que esto no existe realmente en la realidad. Otra cosa importante, bueno, se vivieron una elección presidencial y unas elecciones legislativas mientras este proceso se llevaba a cabo, y también el COVID. Recordemos que todos los acusados fueron cayendo finalmente y eso justamente fue lo que retrasó este proceso. El veredicto debía ser entregado hace un mes y finalmente lo tenemos hoy. También se puede considerar como un momento fuerte la visita de un expresidente de la República, aunque la defensa de los acusados la ha criticado en todo momento. Dicen que eso hizo que este proceso fuera más bien un proceso político y no un proceso de justicia. Y finalmente, bueno, esas excusas que dio Salah Abdeslam a los familiares de las víctimas. Recordemos que él dijo a través de su abogada y luego él personalmente que se había puesto casi en la piel de esas víctimas, que él había muchas cosas que desconocía de lo que había sido la preparación de estos ataques, porque él básicamente explica que llegó aquí casi por accidente, porque se lo pidieron a último minuto y bueno, él dice haber aprendido mucho de las víctimas y haber entendido también su dolor y se dirigió a ellas directamente pidiéndoles disculpas. Y también el testimonio de Sonia, una mujer que en realidad no se llama así, ella es una testigo clave, fue una persona que denunció a los cerebros, a Abdelhamid Abaoud, que había organizado los ataques y que, recordemos, estaba escondido en un departamento en Saint-Denis, al norte de París. Fue ella la que tuvo la valentía de denunciarlos, se dio cuenta de que en realidad no eran unas personas que le habían pedido un favor de alojarlos, sino que eran terroristas que continuaban planeando ataques, y ella llamó a la policía, denunció, y fue lo que desencadenó la explosión finalmente de ese departamento cuando los terroristas se hicieron explotar. Ella hoy vive con una identidad diferente, no se sabe obviamente dónde vive, y dio su testimonio obviamente con su imagen difusa para no poder reconocerla y con una voz también distorsionada para que no se le pudiera identificar, sin duda considerada por las víctimas civiles como una heroína. Erika, ahora una de las grandes preguntas es, ¿cierra esto la herida abierta que tuvo Francia durante estos años? Es complicado, pero como yo les mencionaba, yo creo que por lo menos para las víctimas ha sido muy importante. La verdad que al comienzo de este proceso se preguntaba, ¿tiene sentido esto? Hoy, por ejemplo, yo hablaba con el señor de un taxi, un chofer de taxi, me decía, pero por fin se acaba esto, porque no solamente para muchas personas les daba un poco de miedo porque esto podía volver a abrir la herida, pero yo creo que efectivamente la herida nunca había cerrado y este proceso por lo menos ha permitido sacar afuera todo lo que había
tratar de entender por qué se produjo esto. Yo siempre he hablado con el padre de una víctima chilena y él siempre me pregunta, a mí no me interesa saber quién dio muerte a quién. A mí lo que me interesa saber es por qué se genera este odio, por qué alguien hace esto, dónde está la raíz del mal. Y yo creo que gracias a los testimonios que hubo de muchos especialistas en terrorismo, abogados, policías, quizás esas preguntas han sido resueltas para alguna de las partes civiles y quizás eso puede entregar paz. Ustedes mostraban el testimonio de Nancy, la chilena, también ella me decía al comienzo de este juicio, yo necesitaba venir porque se lo debo a mi hijo. Yo pienso que ella, obviamente, la pena nunca nadie se la va a quitar de no tener a su hijo, pero al menos va a sentir que ella pudo hacer algo por él. Y se los digo y me emociono también, perdón, porque como parisina y como persona que vive en Francia, obviamente que estos atentados nos tocaron a todos. Y quería decir en ese sentido una cosa que se me olvidó, que también fue un momento muy fuerte de este juicio, fue cuando se escucharon las grabaciones y se vieron algunos videos muy cortos, pero sobre todo grabaciones sonoras de lo que pasaba en el Bataclan, cuando se escuchan los tiros de los terroristas que dispararon de forma indiscriminada. Justamente Nancy me decía que su intérprete, una chica ecuatoriana, le había dicho, no escuches esto, te va a hacer mal, y ella dijo, no, yo necesito escucharlo, yo quiero saber cómo murió mi hijo. Y es entendible, Erika, que esté emocionada teniendo en cuenta que fue un proceso horroroso y además doloroso. Muchas gracias por este informe. Más adelante volveremos con usted para seguir actualizando esta noticia. Volvemos entonces con Fernando Corcho desde Madrid y hablamos ahora de seguridad en Francia. Fernando, ¿qué cambió para el país el 13 de noviembre en cuanto a protección y fuerzas de inteligencia? Lo cambió todo. Cambió todo. Francia habitualmente no compartía información, mucho menos de raíces islamistas, que obtenía de sus fuentes de información en el Magreb, no compartía tanta información como la que tenía que compartir. Esto nos pasó ya también en España, cuando Francia no compartía información del grupo terrorista ETA, que durante tantos años, durante más de 40 años, ha mortificado a mi país. Y ha cambiado todo porque ahora se sabe que la única forma de combatir este tipo de terror es la cooperación. La cooperación y la unidad internacional en temas de seguridad e inteligencia, donde los recelos, donde los egos, donde las necesidades de colgarse medallas quedan en un segundo plano. Lo importante es la detención y el procesamiento de esta gente, incluso antes de que pueda cometer un atentado. Lo ha cambiado todo. Se ha reforzado la seguridad, se han modificado los procedimientos, los protocolos de seguridad en temas de intervención policial, se han endurecido muchísimo las acciones de la policía en temas que pudieran ser origen de terrorismo o de conflictos armados, y sobre todo ha cambiado la percepción de lo que es la seguridad. Francia se consideraba un país seguro para algún tipo de altercado, pero nos miraba, sobre todo a España, con una mirada de superioridad, diciendo que eso jamás podría pasar en una sociedad tan avanzada y tan controlada y tan centralizada como Francia. Y el terror alcanza a todos en todas partes del mundo y cada vez más. Por tanto, a una amenaza global solo se puede responder con una cooperación global. ¿Cree que esa percepción de seguridad que usted mencionaba sigue estando vigente ahora en Francia, hoy en día? Una vez que sufres atentado, y lo digo como español, una vez que sufres atentados en tu tierra y ves sistemáticamente, en el caso de España, muy frecuentemente hubo años en los que diariamente morían 3, 4, 5 policías o miembros de fuerzas de seguridad del Estado, militares, etcétera, pues es muy difícil. La percepción de seguridad, a pesar de ser países muy seguros, ha cambiado totalmente en Francia. Ya no se sienten invulnerables, como otros países también, y ahora miran hacia países que hemos sufrido el terrorismo para que les, entre comillas, por favor entiéndame, les aconsejemos en cómo cerrar esas heridas, en cómo mejorar el rendimiento de la policía y cómo conseguir convencer a la población. Es una parte muy importante de la detención y la elaboración de información para evitar que esos atentados se vuelvan a repetir. Y eso lo han aprendido muy rápido, muy bien, y lo han ejecutado de manera excepcional. Ha cambiado mucho y va a cambiar también mucho más, porque lamentablemente todos los informes, todas las perspectivas nos dicen que esto es un proceso que va a ocurrir más veces. Quizá esperemos no de esta forma, pero van a ocurrir. De hecho, en España es el país del mundo que más detenciones de yihadistas previos a cometer atentados hay. Y aproximadamente unas 400 personas al año se detienen en España con vínculos yihadistas, con vínculos que intentan atentar en Francia, en Alemania, en cualquier parte de Europa y sobre todo en España. A propósito de esta advertencia que usted hace, ¿cuál es el riesgo terrorista para Francia hoy? No solo para Francia, sino también para Europa. El mismo riesgo que era hace un mes,
2 meses, 6 meses o un año. Ahora bien, evidentemente, la profesionalización, como suene así de burdo, la profesionalización de los terroristas, la concienciación de los terroristas cada vez es mayor. Antes eran gente que no sabía seguramente a lo que iba a hacer, seguramente lo había idealizado fruto de la propaganda yihadista y que no se encontraban en condiciones de una dureza emocional o una preparación emocional como ahora sí ya lo están. Ahora ya hemos visto que la gente, cuando a veces se mete en estos vínculos, ya no lo hace de una manera tan naif, sino lo hace de una manera mucho más concienciada. Y eso es un riesgo mayor. Es un riesgo mayor para las fuerzas de seguridad del Estado, es un riesgo mayor para los países y, sobre todo, a partir de ahora nos tenemos que dar cuenta de que el riesgo no solo está en nuestras casas, el riesgo también está en los países de origen. Si no se ayuda a los países de origen a detectar, a controlar y a evitar la subversión de los valores democráticos, entonces seguirán siendo una fuente de captación, una fuente de peregrinación para atentar contra los europeos en este caso. Fernando, ¿cómo evaluar las medidas que ha tomado Francia contra el terrorismo durante los últimos años debido a los ataques que ha sufrido? Es evaluar excelentemente. Han tomado medidas muy buenas de cooperación, básicamente, de cooperación internacional. Han formado a sus policías en cosas que ellos pensaban que no iban a ocurrir. Les ha dotado de formación, de capacitación en temas de interrogatorio y sobre todo en temas de detección de pistas, de indicadores de radicalización islámica y de radicalización religiosa e ideológica también. Y, por supuesto, el impacto en la policía y en todo lo que tiene que ver con el aparato del sistema francés ha tomado una concienciación mucho más cercana de lo que significa el terrorismo en domicilio. Ya no hablamos de lobos solitarios, pero hablamos de una estructura que pretende generar lo que se llama guerra asimétrica, guerra híbrida, la guerra por otros medios. Pueden no tener explosivos, pueden no tener armas de fuego, pero les basta un cuchillo, como ha ocurrido muchas veces, les basta un martillo, les basta que en cualquier lugar del mundo se siembre el terror. Y eso la policía francesa lo ha aprendido para aprender los indicadores, para romper cualquier tipo de captación en el territorio nacional, en este caso en Francia, y romper cualquier tipo de adoctrinamiento que se pueda generar, como se hace habitualmente en las escuelas o en los centros de formación profesional o de negocios de los países. Eso es lo que han aprendido, y han aprendido muy rápido y han aprendido muy eficientemente a cumplir con los objetivos de una sociedad, en la medida de lo posible, segura, porque la seguridad total no existe. Fernando, citaba a Erika, nuestra periodista, la pregunta que le hacía un familiar de las víctimas cuando ella lo entrevistó y es ¿por qué se genera este odio? ¿Cuál cree que ha sido el detonante de este tipo de ataques en Europa? Pregunta excelente y pregunta compleja de responder. No hay un detonante único para este odio, hay una consecución de la asimilación de una narrativa por parte de estas personas, estos individuos, que realmente creen en lo que se les está diciendo. No tienen una confrontación con la realidad, no tienen un sistema en el que puedan evaluar lo que se les está preguntando, lo que se está adoctrinando, lo que se les está enseñando, ni tampoco se ponen en duda en la cosificación de las sociedades occidentales, la visión como del demonio, para entendernos, de lo que es la sociedad occidental y de que está intentando eliminar al Islam, eliminando a todas las sociedades musulmanas. Entonces, la gente que sufre este adoctrinamiento no es consciente o no era consciente de qué es lo que estaba ocurriendo. Y el odio viene precisamente de la inconsciencia. Muchas veces en España hemos vivido que cuando algunos terroristas cometían acciones terroristas, a pesar de estar concienciados, durante 2 semanas se les tenía aislados por parte de sus compañeros para seguir adoctrinándoles y para evitar cualquier tipo de remordimiento en la acción terrorista. Y eso es algo muy importante, porque cuando uno desarticula y ve, no en una película, sino ven de verdad los resultados, los efectos de algo que ha provocado uno mismo, que es el asesinato de un ser humano, entonces la conciencia puede cambiar. Y entonces, a partir de ahí, triunfaría la democracia, triunfaría la libertad y los derechos constitucionales. Es complejo. El odio siempre va a estar. El odio al techo de cristal, el odio a la no verdadera integración, el odio a la separación por etnia, color, religión, ideología. El odio siempre va a estar.
pero cuando ponemos herramientas que disuelvan ese odio de manera efectiva, con formación, con capacitación, con leyes justas, leyes equitativas, leyes que equiparen a los, llamémosle así, inmigrantes de segunda generación a los nacionales, que siempre son todos nacionales, pero bueno, para entendernos, pues entonces se les quitará armas a ese odio, pero nunca desaparecerá, porque siempre habrá fanáticos que siempre vean en el otro la culpa de los problemas que tiene. Siempre culparán al otro de los problemas que tiene su país, su religión o su sociedad. Y siempre habrá gente que sea adoctrinable y gente que quiera adoctrinar. Señor Corcho, vamos a volver ahora con nuestra periodista Erika Lavarrida, quien se encuentra en este momento con el abogado de una de las asociaciones de víctimas del terrorismo. Erika, muy buenas tardes, cuéntenos. Sí, buenas tardes. Se trata de Jean-Marc Delas, él es abogado de Life for Paris, una de las asociaciones de las víctimas del 13 de noviembre, y simplemente le vamos a preguntar a él lo que piensa de este veredicto. C'est un verdict juste. Il y a eu 10 mois de débat. Chacun a pu dire sa vérité. Les victimes, d'abord, qui ont pu exprimer la souffrance qui était la leur, et ensuite les accusés, qui ont eu une défense, d'excellents avocats, et qui ont eu tout le temps de dire ce qu'ils avaient à dire. Él dice que es un veredicto justo, que hubo 10 meses de proceso y que cada uno tuvo el tiempo de decir su verdad, tanto los acusados como las víctimas. Los acusados que, por cierto, dice él, tenían excelentes abogados. ¿Qué piensan sus clientes? Qu'est-ce qu'ils pensent vos clients? Je n'ai pas encore eu le temps de les voir parce que je viens de sortir de l'audience. Très difficile parce qu'il n'y a pas d'unanimité. Certains sont très satisfaits de la décision, d'autres peuvent penser que peut-être on aurait pu faire autrement. Je ne le sais pas encore, mais dans l'ensemble, j'imagine quand même que très largement, c'est une satisfaction de voir que la justice a été rendue. Él me dice que él no sabe todavía porque no se ha juntado con sus clientes, pero piensa que algunos pueden estar satisfechos, otros quizás no tanto, pero en general cree que es una decisión justa. On parle que c'est des peines très lourdes et que c'est la première fois dans la justice française, finalement la Cour a retenu 2 perpétuités. Alors, plusieurs perpétuités, parce que les 6 qui sont sans doute morts ont été condamnés. Oui, je parle de ceux qui sont présents. Je parle de ceux qui sont présents. Le pregunto por que siempre se ha hablado que son penas muy duras. ¿Qué piensa él efectivamente? Alors, ceux qui sont présents, il y a une décision, c'est celle qui concerne Salah Abdeslam. Ce n'est pas la première, c'est la 4e. Mais personne ne le savait vraiment. Mais à travers la période de sûreté, c'est un symbole, c'est-à-dire le symbole de ce qu'on ne peut pas faire plus grave et que donc la perpétuité sera incompressible. Efectivamente, él dice que, bueno, que obviamente la perpetuidad que más se retiene es la de Salah Abdeslam, que es un símbolo porque es una cadena perpetua que no se puede reducir. Eso significa, cela veut dire que il peut pas réduire sa peine, él no puede reducir su pena, él tendrá que vivir siempre en prisión, una cadena perpetua real. C'est une vraie? C'est une vraie perpétuité réelle, avec cette réserve qu'au bout de 30 ans et seulement au bout de 30 ans, mais c'est un parcours difficile, parce que sinon on prononce une période de sûreté de 30 ans, et au bout de 30 ans, celui qui fait une demande pour sortir peut l'avoir accueillie. Là, c'est un cran supérieur. Il doit franchir beaucoup d'obstacles pour sortir. Ça veut dire que sa sortie ne sera pas dans 30 ans, mais peut-être un jour, mais bien après. De acuerdo. Él dice que, bueno, este tipo de cadenas se puede apelar obviamente, pero después de los 30 años, pero que va a ser un recorrido difícil, que no va a ser apenas se cumplan los 30 años que él salga a libertad, que él piensa que va a ser mucho más tarde en caso de que se produzca. De toute façon, il a le droit à faire appel. Oui, de todas maneras, tiene el derecho a apelar. Et je ne sais pas ce que vont décider ses avocats, mais il n'a aucun risque à relever appel. Quand on a une période de sûreté incompressible, une peine maximale, il peut tenter sa chance. Je ne sais pas. Ça relève de la décision qui sera prise par lui en concertation avec ses avocats. Parfait, muchas gracias, merci beaucoup. Él dice que efectivamente no es una decisión que él todavía se sepa, que obviamente que es algo que van a tener que definir los abogados de Salah Abdeslam si apelan a esta sentencia, pero que obviamente él está en derecho a hacerlo. Y c'est vrai que quand on appelle, on fait tout un procès à nouveau. ¿Es verdad que cuando uno apela habría que hacer un nuevo proceso? Oui, ça sera un nouveau procès, mais il n'aura pas du tout la même dimension que celui-là. Il ne durera pas 10 mois. On ne refera pas la même chose. D'abord parce qu'on ne refait jamais en appel le même procès, et qu'ensuite il est beaucoup plus réduit. Donc s'il y a un procès en appel, ce qui me paraît très vraisemblable, je peux vous dire d'ores et déjà qu'à mon sens, il ne durera pas plus de 2 à 3 mois.
Y me dice que efectivamente si hay un proceso en apelación no será igual, no será un proceso de 10 meses como ahora, será mucho más reducido, de 2 a 3 meses él piensa, y que no va a ser del mismo tipo, que un proceso de apelación no es nunca como un primer proceso. No sé si ustedes quieren preguntar algo, Andrés, en el estudio. Erika, lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero les agradecemos por este cubrimiento. Muchísimas gracias. Nosotros seguimos aquí en estudio. Vamos ahora con nuestro analista, Fernando Cocho. Ya nos acercamos a la parte final de este cubrimiento especial. Y le pregunto, usted mencionaba que es necesario, por ejemplo, la implementación de herramientas que disuelvan este odio, que son la base de los atentados. ¿Cuáles serán esas herramientas o cuáles deberían ser esas herramientas? Bien, antes de responder a la pregunta, sí quiero destacar algo que ha dicho el abogado, que es muy importante. Se han hecho todas las garantías procesales, todas las garantías administrativas, todas las garantías judiciales para que estos individuos tengan excelentes abogados que han cumplido su trabajo y que han conseguido lo mejor para sus clientes. En este caso, la menor pena posible para muchos de ellos. Pero las únicas herramientas que hay es la formación, la capacitación. Abrir las mentes a la gente para que no pueda ser radicalizada. La formación, la capacitación, la educación en los propios colegios, en los centros escolares, la integración de verdad efectiva, no la mezcla no efectiva y la integración no efectiva, sino la que es realmente una integración de igualdad, sobre todo en un país que no es aconfesional, que es un país laico. Por tanto, por constitución, por tanto, existe la igualdad, la fraternidad y la libertad. Es la única manera de conseguir que esto se reduzca. Eliminarse nunca, nunca, porque vienen desde origen. El miedo, el odio, viene desde origen y a veces cala en personas, en este caso. Sí, pues bueno, llegamos al final de este cubrimiento especial. Tal como se esperaba, fue condenado a cadena perpetua Saleh Abdeslam, el único sobreviviente de la célula terrorista que perpetró los atentados de noviembre de 2015 en París, y junto a él otras 18 personas fueron condenadas. Agradecemos a Fernando Cocho, analista de inteligencia y riesgos a la seguridad nacional, y también el cubrimiento de nuestra periodista Erika Olavarría, y por supuesto a todos nuestros televidentes. Gracias por acompañarnos. Continúen con toda nuestra programación.